Y lo que necesitamos ver ahora, y es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo que vamos a empezar ahora, que es el capítulo 10, cómo pasa este mundo de pequeñas aldeas aisladas que sobreviven en el autoconsumo y en esta penuria sometidos a las inclemencias de la vida y del tiempo, cómo pasamos desde ahí, desde ese mundo oscuro de los siglos 7 y 8 que Homero narra de forma mítica y del que Hesíodo se queja, de las injusticias, de la pobreza, de las penurias, cómo pasamos de ahí al mundo griego tal como nosotros lo concebimos, cómo pasamos de esas aldeas que viven enoicos aislados a la polis, cómo se pasa del mundo oscuro al mundo clásico, que es en el que va a empezar la gran cultura griega y la gran filosofía. Vuelvo a compartir pantalla y comparto con vosotros el capítulo 10. Por favor, Charo, comienza tú la lectura. Capítulo 10, nacimiento y difusión de la ciudad-estado griega. El siglo que siguió al 750 antes de nuestra era fue uno de los más fecundos de toda la historia griega. Las características peculiares de la visión helénica del mundo habían surgido ya. Ahora se fueron delineando con mayor claridad y la esfera de influencia de la cultura griega se fue ampliando progresivamente. En esta época revolucionaria, todos los aspectos de la vida sufrieron hondas transformaciones. Para llevar a buen puerto su análisis, el historiador debe identificar cada hilo de la complicada trama, aunque los diferentes aspectos de la vida no estuvieran nítida y ordenadamente separados entre sí. En la afluencia viva de las grandes épocas hay muchas mutaciones que son paralelas y están estrechamente ligadas en su transcurso, y es difícil establecer cuál es la causa y cuál el efecto. Desde el punto de vista político, este periodo vio la aparición de la ciudad-estado griega, una forma de gobierno que expresaba una serie de altos valores políticos válidos aún hoy. Por una parte, las fuerzas políticas y militares ligadas a este tipo de organización permitieron que los griegos se expandieran ampliamente fuera de sus confines. Por otra parte, el espíritu localista y las recíprocas sospechas dividían al país en una serie de pequeñas unidades absolutamente soberanas. Aunque estos estados estaban unidos por un vínculo común cultural y en ciertas ocasiones se aliaron también contra el enemigo extranjero, su continua rivalidad acabó destruyendo la libertad griega. Desde el punto de vista social, el poder de los grupos que tenían un antepasado común, como el clan y la fratria, había disminuido hasta el punto de consentir una significativa, aunque limitada, afirmación del individuo. Las clases superiores, en particular, elaboraron una ideología aristocrática que marcó con su huella toda la vida griega de los siglos siguientes. De ella se derivaron, en gran parte, los valores aristocráticos de la civilización occidental. Pero las clases bajas, aunque muy oprimidas, no perdieron por completo, en ninguna zona del país, su sentido de independencia, y los mejores aristócratas se fueron volviendo cada vez más sensibles a los problemas de la justicia. Simultáneamente se abría camino un espíritu económico de competencia consciente y de búsqueda de beneficios, del que brotaron el sistema monetario, nuevas clases sociales y numerosas mejoras cualitativas en la organización del comercio. En los próximos siglos, estamos ahora en el siglo, a caballo entre el siglo 7 y el siglo 8. Lo que vamos a ver en los próximos 2 siglos es la puesta en pie de todos los elementos que constituyen la vida cotidiana nuestra, lo que entendemos por el modo de vida occidental. Desde los problemas de justicia y los debates entre clases sociales, hasta el comercio, la moneda, la democracia, la organización militar. ¿Sí?
todos los elementos que constituyen nuestra vida, nuestro mundo actual, se van a empezar a cimentar en estos 2 siglos que empiezan a partir de ahora. Y no solamente las cuestiones políticas. Continúa, Charo. En el terreno artístico. En el terreno artístico hicieron su aparición los templos de piedra adornados con columnas, las grandes esculturas, un estilo de decoración cerámica realizada libremente. Y en el campo de la literatura se impusieron una nueva lírica y formas corales de poesía. Estas innovaciones reflejan las hondas transformaciones ocurridas en el modo de pensar de los hombres con tanta seguridad como los grandes desarrollos religiosos de la época. 2 siglos después de esto, 2 siglos después de Hesíodo, estamos en el 7 y quizás un poquito antes, los griegos van a inventar hasta el teatro y la propaganda. ¿Vale? Sí. Es algo bestial lo que vamos a ver. El viaje que nos espera en los próximos meses en el mundo griego es algo bestial. Vamos a descubrir todos los elementos que constituyen prácticamente nuestra vida cotidiana actual. Continúa, Charo. Es imposible examinar en un solo capítulo todos estos aspectos tan importantes para la historia griega como para la civilización occidental. El presente capítulo estará dedicado a las más importantes transformaciones sociales, políticas y económicas, y el próximo, en cambio, se ocupará de los progresos intelectuales y religiosos. Aunque sea lícito afirmar que la época revolucionaria abarca el siglo que va desde el 750 al 650 antes de nuestra era, en el arte y la literatura resulta evidente que el gran salto se produjo en la práctica en una sola generación, la que vivió en torno al 700 antes de nuestra era. A veces la historia humana avanza a pasos constantes, pero pequeños, y a veces da estos saltos. Gracias, Charo. Mercedes, vamos a ver el nacimiento de la ciudad-estado. ¿Cómo pasamos de la aldea a esta organización política? Primero os quiero mostrar un par de dibujos para que cuando hablemos de esto os suene un poco de qué estamos hablando. Voy atrás. Cuando hablamos de una polis, polis hay de muchos tipos, ¿vale? Es decir, hay de muchas extensiones. No es lo mismo Atenas que Quíos, ¿no? Hay polis de 1000 habitantes y polis como Atenas que a lo mejor podían tener 40, 50, 60.000 habitantes, ¿vale? Hay de todo en Grecia. Pero al final todas tienen más o menos una misma estructura basada en unos mismos requisitos. Recordemos la configuración del oikos cuando hablábamos del mundo homérico, cuando hablábamos de Ulises o luego de Hesíodo. El oikos es una unidad de supervivencia, es una unidad de producción que busca la autarquía, que busca resolver la mayor parte de los problemas de las necesidades vitales dentro de lo que está a su alcance. Entonces, dentro del oikos, que no solamente es una familia en el sentido biológico de la palabra, sino una familia en el sentido político, es el jefe más su descendencia, más las mujeres, los allegados, los entenados, más los esclavos que pueda haber a su alrededor, es decir, es una familia extensa, más o menos pequeña o más o menos grande según las dimensiones del oikos, pero que un poco entre todos intentan atender a las necesidades comunes. Una polis no es más que una suma de oikos que están organizados alrededor de un centro relativamente común. Recordemos cuando en la Odisea Telémaco convoca a la asamblea, os acordáis, ¿no? Cuando dice,
para que estos miserables, a ver si consigo que se vayan de mi casa, ¿no? Convoca a la asamblea para protestar porque se le están comiendo todas las cabras y bebiéndosele todo el vino. Los dueños, las cabezas de los distintos oikos, más o menos ricos, más o menos pobres, se reúnen en algún lugar común. Ese lugar común donde tiene lugar la reunión, la asamblea, es lo que, bueno, normalmente con posterioridad se llamará el ágora, ¿no? La plaza, el lugar donde se reúnen. En las aldeas podía ser un lugar en las afueras de la aldea, en las aldeas más grandes a lo mejor una plaza central, donde tenía lugar a lo mejor el intercambio de excedentes, de las cosas que le sobraban a unos o a otros, o lo que le podía hacer falta al herrero o al carpintero ambulante que daba vueltas por los distintos poblados, pero al fin y al cabo todos estos oikos están nucleados, organizados alrededor de algún espacio común, un espacio común en el que las personas se reúnen a negociar, a discutir, a pelearse o a hacer sus asambleas. Si estas aldeas son un poquito más grandes, un poquito más importantes, pueden tener residentes fijos. Normalmente los más adinerados, los oikos más ricos, no vivían los señoritos o las señoritas en el oikos propiamente, sino que vivían en las aldeas y iban de vez en cuando a la finca a ver pues, cómo iban los trabajos y poco más. Pero sin embargo había mucha gente que vivía en el oikos y que se desplazaba a los núcleos aldeanos solamente para el comercio o la deliberación política común. Este sería un ejemplo, este dibujito esquemático, un ejemplo de cómo podría estar organizado una pequeña aldea con aspiraciones a polis. Hay gente que vive dentro de la zona amurallada, ¿no? Pero el pueblo, la aldea, no vive de lo que hay dentro de la ciudad. La aldea vive de la producción agrícola, agropecuaria, que hay en los alrededores. Lo que ocurre es que cuando vienen a atacarte, o vienen los ladrones, o vienen los piratas, bueno, pues la gente se resguarda dentro de las murallas de la aldea. De ahí la importancia también de que la aldea estuviera también cerca de, de una zona, de un puerto, para poder tener acceso al mar sin necesidad de correr grandes peligros. Veremos que hay varios modelos. Hay ciudades que son directamente mediterráneas para garantizar así su seguridad frente a las incursiones marítimas, y hay otras, veremos como Atenas, que su objetivo marítimo es prioritario y fortificará todas sus defensas marítimas hasta el extremo. Ya lo veremos más adelante cuando José nos hable de las guerras y de las fortificaciones. Pero de una manera o de otra, estos poblados se caracterizan porque tienen una parte, lo que se llama una acrópolis, más elevada o más protegida, donde se guardan donde se veneran los dioses y donde se guardan los tesoros y las cosas que más estima le puedan tener, y donde la gente se reúne cuando se ven atacados, ¿no? Y luego una zona de aldeas que puede estar o no amurallada, donde se realiza la vida colectiva, y finalmente un tercer círculo que es la zona agrícola de los oikos, donde se realiza la verdadera producción y subsistencia de todas estas poblaciones. Hay aldeas que pueden tener 200 habitantes y hay aldeas y hay polis como Atenas que pueden tener un diámetro perfectamente de 50 o 60 kilómetros o 70 kilómetros. ¿Vale? Es decir, normalmente una polis
no abarca un territorio que caminando no se pueda cubrir en 2 días. El límite, digamos, el límite de una polis, el radio, el radio que puede tener una polis, es los 2 días de marcha. Si en 2 días tú no has conseguido llegar al lugar donde se toman las decisiones políticas, tu voz no va a ser escuchada. ¿Sí? Entonces vemos cómo, digamos, hay un límite físico propio de las circunstancias del transporte de la época, que dicen, bueno, pues que 1 día, 2 días de marcha es lo máximo que una polis puede tener a su alrededor. No obstante, son casos excepcionales, el caso de Atenas. Aquí vemos otro ejemplo, otro dibujito. Aquí tenemos el caso de una polis, este es muy interesante, porque lo veremos luego en la realidad histórica, donde tenemos amurallado El camino entre Grau y la ciudad. el camino al puerto. Sí. Es decir, aquí veis la importancia militar del puerto para algunas de estas polis, ¿no? Donde todo el puerto y todo el camino está protegido por una enorme muralla, y no obstante, todos los campos de cultivo y todo, digamos, todo de lo que vive la polis está en los alrededores, pero cuando les atacan, ellos tienen los elementos para poder protegerse dentro de sus murallas. Aquí tenemos un ejemplo también de otra polis completamente amurallada, incluido el amurallamiento Los campos, del ¿no? puerto, ¿no? Es decir, aquí el puerto está amurallado, los campos no están amurallados, pero todo el interior de la ciudad, incluyendo por supuesto la Acrópolis con doble muralla, el teatro, más toda la zona de vivienda, el estadio, donde el ocio, las zonas de ocio, de intercambio, mercado, todo está perfectamente amurallado, incluido por supuesto el puerto de mar, que es lo que garantiza a la ciudad su supervivencia. Y aquí tenemos el ejemplo de porque bueno, lo otro son dibujitos, ¿no? Pues esta es la Acrópolis de Atenas, ¿no? En la que se ve claramente el carácter absolutamente militar y defensivo que tiene la estructura, la arquitectura de este espacio, ¿no? Bien, vamos a volver una vez que ya tenemos en la cabeza un poquito cómo está configurada una polis, vamos a volver a su descripción. Creo que nos habíamos quedado aquí, ¿verdad, Mercedes? Naturaleza de la polis. De la polis. ¿Empiezo? Sí, adelante, por favor. Nacimiento de la ciudad-estado, 750-650 antes de nuestra era. Mucho después, en el siglo IV antes de nuestra era, los grandes tratadistas políticos, Platón y Aristóteles, discutían sobre la naturaleza de la unidad política ideal. Ambos daban por supuesto que todos los hombres civilizados habrían preferido la polis o ciudad-estado. Aristóteles llegaba incluso a afirmar: el hombre es por naturaleza un animal destinado a vivir en una polis. El hombre es por naturaleza un animal destinado a vivir en una polis. Sí. De ahí la famosa expresión zoon politikon, un animal político. ¿Vale? El hombre está, no político en el sentido de la discusión política, sino de vivir en una polis. ¿Vale? Adelante, es Aristóteles, ¿no?, que dijo el hombre es un animal político. Así es. Sin embargo, incluso en esa época, no todos los griegos tenían este tipo de organización, y durante los siglos oscuros la ciudad-estado no existía en absoluto, al menos con el significado que atribuimos al término cuando lo referimos a la época histórica.
La polis se desarrolló a finales del siglo VIII antes de nuestra era, partiendo de la monarquía tribal y continuó consolidando sus instituciones en los siguientes 300 años. Fundamentalmente fue la palanca de una organización política consciente y de la gran colonización griega. La ciudad-estado, en pocas palabras, era una unidad política pequeña y soberana, en la cual todas las actividades importantes se desarrollaban en un solo sitio y donde los compromisos comunes, expresados en términos de ley, tenían más fuerza que los lazos personales. Resulta evidente, pues, que la polis constituyó un notable paso respecto al tipo de organización política de los siglos oscuros. Las poblaciones griegas solían congregarse llegadas de regiones muy remotas junto a los santuarios religiosos, y algunas ligas religiosas como la Anfictionía de Delfos, por ejemplo, desempeñaron durante mucho tiempo un importante papel. Pero en su conjunto, los griegos estaban acostumbrados tradicionalmente a actuar política y religiosamente organizados en pequeñas unidades independientes. Atenas, que fue la más importante ciudad-estado de la tierra firme griega, abarcaba solo un territorio de 1000 millas cuadradas. 60 kilómetros de diámetro tenía Atenas, ¿vale? El territorio que abarcaba, ¿vale? Adelante. Una polis mediana era mucho más pequeña y contaba con un número de ciudadanos varones adultos de unos millares como máximo. El mundo griego de los tiempos históricos comprendía unos 200 estados completamente independientes. Gracias, Mercedes. Paco, sigue tú, por favor. En los más antiguos reinos tribales había dos fuerzas políticas antagónicas entre sí: el poder personal del jefe y la colectividad, fundamentalmente igualitaria, de los hombres de la tribu. Podríamos esperar que cuando los griegos se organizaron en unidades políticas más restringidas, eso se produjese mediante un reforzamiento de la autoridad real. Este fue el camino que siguieron en la Edad Media los estados nacionales de Europa Occidental en su proceso evolutivo. Si Grecia no siguió ese mismo camino, fue por motivos diferentes. Los reyes tribales eran económicamente débiles. Las nuevas técnicas militares desacreditaron la importancia del rey como jefe de los periodos bélicos. El aislamiento del Egeo limitaba el alcance de las amenazas del exterior. Pero sobre todo, la constante sencillez de la vida griega, desde el punto de vista material, permitía el mantenimiento del principio de que todos los pertenecientes a la tribu tenían sus derechos. Recordemos lo que nos decía Heródoto, ¿no? La gran virtud griega radicaba en su pobreza. El mundo griego era tan pobre en los siglos 10, 9, 8, que, lo decíamos en las semanas pasadas, no había excedentes de producción suficientes como para poder mantener a una casta de sinvergüenzas viviendo a costa del trabajo de los demás. La vaca no tenía tanta leche, ¿vale? Como para poder hacer eso. Por tanto, los reyes, pues, bueno, pues eran títulos más honoríficos que otra cosa, ¿no? Pues sí, pues tenía el oikos más grande, pues tenía 5 esclavos más que el otro, pero ninguno tenía capacidad suficiente ni para tener un dominio total sobre la población que tenía a su alrededor, ni mucho menos para constituir una casta privilegiada que pudiera vivir a espaldas de los demás. Ahí, mal que le pesara a los reyesuelos,
y por muchas ínfulas y genealogías de héroes y de descendencia de dioses de las que se preciaran, pues oye, pues ahí detrás del asno y detrás del buey para arar, pues ahí tenían que ir todos, ¿no? Unos más, unos menos, pero al final en heroicos, pues unos más, unos menos tenían que pringar todos. No había excedentes suficientes para poder generar esa casta que se pudiera poner encima. Y entonces nos dice, los reyes tribales eran económicamente débiles, y ahí radicaba una de las grandes suertes de la cultura griega primera. Adelante, Paco. Durante la época de la Revolución, por consiguiente, los reyes fueron desapareciendo en casi todos los estados griegos, salvo en Esparta, en Argos y en otras pocas localidades. Los griegos mejoraron su organización militar y política con fines de acción colectiva y aseguraron esta estructura garantizando la justicia para todos y exaltando el patriotismo, en especial en el terreno religioso. Esta unión más perfecta, más consciente, fue la polis. Gracias, Paco. Irma, continúa tú. A ver si te pongo el texto. Características materiales y gobierno de la polis. El micro, Irma. Vale. La polis media griega no era mayor que un pequeño condado americano. Sus fronteras solían coincidir con los límites naturales, el mar o una hilera de colinas. Un estado como el de Atenas incluía diversas llanuras y valles, mientras que una región abierta como Beocia se dividía en varios estados. Puesto que los territorios eran tan pequeños, los ciudadanos de una polis podían fácilmente reunirse en asamblea en una localidad central para discutir los más importantes asuntos políticos y religiosos. Esta localidad central solía ser un pueblo bastante interior, con el fin de precaverse de repentinas incursiones desde el mar. A veces era una altura, como la Acrópolis de Atenas, donde podían refugiarse en caso de peligro y en la que se acostumbraba a construir un templo en honor de la divinidad protectora de la polis, en Atenas la diosa Atenea. Debajo estaba el ágora, una plaza abierta donde los ciudadanos se reunían en asamblea para discutir las cuestiones políticas o se encontraban para tratar sus negocios. Quizás las clases superiores vivían allí, aunque poseían propiedades relativamente grandes en el campo. Con seguridad en aquel punto de encuentro tenían sus viviendas artesanos y comerciantes. El moderno equivalente de polis, ciudad-estado, no es un término del todo exacto, porque solo a partir del año 700 de nuestra era, cuando el comercio y la industria conocieron un notable desarrollo, empezaron a aparecer ciudades propiamente dichas en el mundo griego. La mayoría de los ciudadanos de un estado medio vivían en el campo, en aldeas campesinas, donde desplegaban su fundamental actividad económica, social y también cierta actividad política. Los ciudadanos de una polis se reunían periódicamente en asambleas para votar problemas importantes y para elegir a los cargos públicos. La importancia de la asamblea fue en aumento a medida que se unificaban las ciudades-estado. Signo de su creciente importancia fue la creación de una comisión de gobierno o consejo que tenía la función de preparar la discusión sobre los problemas del momento. Fijaos qué interesante, ¿no? Esto es como una comunidad, es como una comunidad de propietarios, ¿no? Si la comunidad de propietarios se hace muy grande, bueno, pues al final cuando hay que reunirse en asamblea, yo necesito un orden del día, ¿no? Entonces, ¿quién define cuál es el orden del día? Bueno, pues se crea una comisión, por supuesto, de notables, faltaría más, ¿no? Una comisión de notables que son los que van a un poco a ordenar, a dirigir esa asamblea que se ha convocado. Continúa, Inma, por favor. Me había quedado los problemas por el momento, vale. Dichos consejos aparecieron hacia el 600 a.C. en Esparta y Atenas.
En otros lugares, en cambio, el consejo representaba a una aristocracia ascendente y gobernaba de hecho. Detente un momentito ahí. Sí. Fijaos los tiempos de los que estamos hablando. Hacia el 600, como quien dice antes de ayer, hacia el 600 aparecen estos consejos o comisiones, ¿no?, para arreglar un poquito las discusiones. Y ahora poned en su fecha a Hesíodo cuando se queja de los señores devoradores de regalos, ¿no? De esas aristocracias o esos señoritos dueños de los campos más importantes que se atribuían las funciones de orden público o la interpretación de la tradición o la interpretación de las leyes. Todavía el mundo de Hesíodo es un mundo en el que todavía estos ni siquiera están vigentes estos consejos o formas de administración más organizadas que van a dar lugar luego a las polis. Continúa, Inma, por favor. En estos casos, sus miembros se elegían con un sistema u otro para toda la vida. Incluso en los estados donde la asamblea tenía poder real, en los tiempos más antiguos, los miembros del consejo solo se elegían entre los terratenientes u otros grupos restringidos. Los miembros del consejo solo se elegían entre los terratenientes, los notables, las fuerzas vivas, ¿vale? Sí, claro, y lógicamente, pues la caridad empieza por casa y estos señoritos, señoritas, barrerían para adentro, ¿no? Faltaría más, ¿no? Claro, imaginaos que esto iría generando un disgusto creciente en las poblaciones, hasta finalmente, bueno, pues ir poniendo orden en las arbitrariedades de las que se quejaba Hesíodo y que probablemente eran lo más común en este mundo primitivo. Continúa la lectura, gracias Inma, continúa la lectura, Luisa, por favor. En general, En general, las funciones antaño ejercidas por el rey eran asumidas ahora por personas elegidas para los cargos públicos. A una de estas se le daba el nombre de rey, porque era quien celebraba los antiguos ritos religiosos que los dioses exigían de los reyes. Otra era el comandante militar, que en Atenas se llamaba Polemarco, y en otra el jefe civil, llamado arconte. En Atenas, otras se ocupaban de la administración de la justicia y de la supervisión de los cultos estatales. Mientras los problemas de estos pequeños estados fueran sencillos, la administración también lo fue. Pero en siglos posteriores los griegos tuvieron que enfrentarse, dándoles una serie de interesantes soluciones, con los problemas políticos de fundamental importancia que se planteaba en toda la comunidad del antaño. Ya fuera subdividiendo el poder ejecutivo, ya limitando a un año el desempeño de los cargos públicos, los griegos debilitaron definitivamente el poder personal de los jefes en beneficio de las formas de acción colectiva y simultáneamente aumentaron el poder del Estado en su conjunto frente a los grupos religiosos y sociales locales. Daos cuenta, gracias Luisa, daos cuenta la brillantez, la temeridad, la osadía de estos griegos de la época. No hay reyesuelos que tengan capacidad suficiente. No obstante, los dueños de los oikos más importantes, y que se reclaman todos descendientes del Olimpo, por supuesto, bueno, de alguna manera gestionan y manipulan la política común. Pero la organización de estos poblados al final requiere de la combinación de un esfuerzo colectivo. Y estas gentes que encabezan estos procesos, que van a ser la autoridad, digamos, visible dentro de estos poblados, aunque seguramente preeminentemente procederán de los más ricos, entre los más ricos de los terratenientes, bueno, pues al fin y al cabo no dejan de tener la figura de un funcionario civil.
Es verdad que a medida, dice el autor, que las polis se van haciendo más grandes, los problemas son cada vez más complejos y el servicio público empieza a ser también una cuestión cada vez más compleja. Sin embargo, dice el autor, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, los griegos son muy celosos, sea por celos entre ellos, entre los aristócratas, o por oposición entre el demos y las hermandades aristocráticas, sea por una razón o por la otra, los griegos son muy celosos de la custodia del poder, de que no haya alguien que se suba a la chepa y que pueda forzar la voluntad colectiva de una manera que no tenga solución. Y nos dice el autor, ya fuera subdividiendo el poder ejecutivo. Hemos visto cómo el jefe civil era una cosa, el jefe militar era otra, el religioso era otra, si ya sea subdividiendo el poder ejecutivo, ya limitando a 1 año el desempeño de los cargos públicos. ¿Os imagináis ahora que a alguien se le ocurriera decir que no, presidente de gobierno solo se puede ser por 1 año, o alcalde solo se puede ser por 1 año, ¿no? Entonces todo el mundo patalearía diciendo, pero ¿cómo voy a poder llevar adelante una política? ¿Cómo voy a poder llevar adelante mis proyectos si solo tengo 1 año? La respuesta que le daría un griego sería, perdona querido, perdona querida, tú no tienes que llevar adelante ninguna política. Tú tienes que hacer lo que te manda la asamblea. Tu función es meramente la de ejecutor de las órdenes que te ha dado, en nuestro caso sería, el Congreso de los Diputados. Quien decide la política es la asamblea, no el jefecillo que ese año o ese bienio está designado como autoridad. Como autoridad es un mero ejecutor de las órdenes que la colectividad ha tomado de forma colegiada en las asambleas. Por eso, inclusive en Grecia, había cargos que eran por sorteo. Es que ni siquiera se elegían. Sí, no tiene importancia. ¿Qué más da quién sea el que ejecuta las órdenes? Lo importante es que la decisión política se tome correctamente con la deliberación que ha hecho falta en el ámbito que toca. Y ese ámbito es el ágora. Ya veremos, en la historia griega siempre hubo quienes intentaron sortear esa limitación y hubo intentos de volver otra vez a devolver el poder a la asamblea. Y la historia griega va a ser pues un ir y venir entre los intentos de algunos por apropiarse del poder y los intentos de la colectividad por reducir y por limitar ese poder de las figuras centrales. Como veis, tampoco eso lo hemos inventado nosotras. También todo eso empezó allí, en Grecia. Sales, por favor. Continúa tú, por favor. Características morales e ideales de la polis. ¿Me escucháis? Sí. Sí, vale. Características morales e ideales de la polis. En sus fases más antiguas, la polis griega no era una democracia, pero estaba basada espiritualmente en ideales políticos de enorme significado. Un Estado, observaba Aristóteles, aspira a ser, dentro de lo posible, una sociedad compuesta por iguales y por pares. No podremos comprender los orígenes ni la prolongada duración del sistema de la polis sin tener en cuenta sus características morales e ideales. Quedaros con esa frase de Aristóteles, por favor. Un Estado aspira a ser, dentro de lo posible, una sociedad compuesta por iguales. ¿Vale? Y acordaos de lo que nos decía Rousseau en el contrato social, que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro, ni nadie tan pobre que para vivir
tenga necesidad de venderse. Ese es el secreto, ¿no? Ya lo veía Aristóteles en su momento, claro, para una sociedad diferente a la nuestra, evidentemente, una sociedad esclavista, misógina, es decir, tampoco es que fuera un modelo a tener en cuenta en todos los aspectos, pero en ese aspecto Aristóteles lo tenía muy claro. Un Estado, una comunidad política, solo es posible, nos decía también con mucha sorna, igual que la amistad, solo es posible entre iguales. Continúa, Sales. Sí. La ciudad-estado griega nació en un ambiente sumamente sencillo, donde ricos y pobres no eran drásticamente distintos y donde las clases superiores y las inferiores se sentían ligadas por un vínculo común. Las clases pobres aceptaban la desaparición de los reyes y permitían que las clases superiores asumieran la dirección de las actividades cotidianas a condición de que se las tratara con justicia. Como veremos a continuación, cada vez que esta condición era violada, reaparecían los jefes con poder personal, los famosos tiranos. Los tiranos van a aparecer cada vez que la gente siente que se han violado los principios más elementales de equidad, ¿no? dentro de la organización. Continúa, por favor. En teoría, pues, todos los ciudadanos eran miembros iguales de la polis, en el sentido de que estaban protegidos en la posesión de sus derechos privados fundamentales. Seguían existiendo esclavos. Algunos elementos de la población campesina podían convertirse en siervos, como en Esparta, Creta y en Tesalia. Las mujeres no tenían capacidad política, pero en conjunto los ciudadanos tenían sus derechos y sus deberes. En definitiva, la polis se basaba en el principio de la justicia y esta, a su vez, se basaba en la soberanía de la ley frente a toda acción arbitraria. Este es otro elemento constitutivo tremendo de la polis, tan importante que todo nuestro sistema jurídico va a derivar desde ahí. En la polis, la soberanía de la ley y la publicidad de la ley es un elemento central. Cuando los romanos se bajen de los árboles y empiecen a construir su cultura, que va a ser 200 años después de esto, los romanos van a ir a Grecia a mirar cómo lo habían hecho los griegos. La ley de las 12 tablas romana no va a ser otra cosa que el intentar una transposición de ese espíritu de publicidad de las leyes, de manera de que la norma y la interpretación de la norma ya no esté al arbitrio de una casta privilegiada, de ricos o de pseudoentendidos, sino que la ley y su interpretación sea una propiedad colectiva, una propiedad común, una propiedad de la comunidad que tiene que vivir sometida a ese imperio de la ley. Nos dice el autor, la polis se basaba en el principio de la justicia, y este principio de la justicia, a su vez, se basaba en la soberanía de la ley frente a toda acción arbitraria. Continúa, Sales. A comienzos del siglo VII antes de nuestra era, como veremos en el próximo capítulo, el gran poeta Hesíodo reclamaba a grandes voces la necesidad de la justicia. Un poeta griego posterior afirmaba con orgullo: la ciudad que se basa en se basa en la ley, por pequeña que sea, y aunque esté encarnada en una abrupta roca, es superior a la caótica Nínive. A mediados del siglo VII antes de nuestra era, las ciudades-estado empezaron a dar forma de ley a las antiguas tradiciones de sus antepasados, para que todos pudieran conocer públicamente cuáles eran sus derechos. Para que todos pudieran conocer cuáles eran sus derechos. Qué lejos está aquello de nosotros
y cuánta falta nos hace, ¿no? Y cuánto todavía Tanto que seguimos, aprender. cuánto todavía tenemos que aprender, ¿no? De esto. Continúa, Sales. Sí. La La polis, polis encarnaba los principios de un sustancial igualitarismo, de una justicia administrada de modo uniforme, de la participación de todos los ciudadanos que poseyeran determinados requisitos en la actividad pública y del gobierno bajo la autoridad de la ley. Había otras dos características implícitas en el nuevo sistema: el patriotismo, que en el terreno religioso se distinguía por el creciente culto a los dioses nacionales y por la veneración de un gran dios o diosa protector de la comunidad. En el terreno de la mitología se reelaboraban viejas leyendas para ensalzar las glorias de esta o aquella ciudad. En el siglo VII antes de nuestra era, los aristócratas aún contraían matrimonios fuera de su círculo y viajaban con facilidad, pero en general se tendía a la exaltación del patriotismo local. La otra característica implícita en el sistema era la obligación impuesta a los ciudadanos de mantener su unidad política. Como diría posteriormente Aristóteles, no debemos considerar al ciudadano como perteneciente solo a sí mismo. Debemos considerar más bien a cada ciudadano como perteneciente al Estado. qué grande Aristóteles. Fijaos en este párrafo cómo han quedado definidas las tripas de toda organización política. La polis, nos dice el autor, encarnaba los principios de un sustancial igualitarismo. Ya nos decía Aristóteles, la política solo es posible entre iguales. Pero también de una justicia administrada de modo uniforme. No puede ser la justicia la arbitrariedad de una casta o de una parte de la comunidad frente a la otra. Igualitarismo y justicia sin arbitrariedad, pero también de la participación de todos los ciudadanos que poseyeran determinados requisitos en la actividad pública. El servicio público en Grecia no era un derecho, era una obligación. El formar parte, asumir la función que se te había dado por elección o por sorteo, o por elección, era un honor, por supuesto, para el griego, pero era una obligación, ¿eh? Tú no podías, como ciudadano, igual que en una comunidad de propietarios, tú no puedes decir que este año te ha tocado ser presidente, decir, no, yo no quiero ser presidente, no, perdona, te ha tocado ser presidente. No es el derecho tuyo el de ser presidente de la comunidad de propietarios, es tu obligación ser presidente de la comunidad de propietarios. Pues en la polis griega, cumplir la función política, formar parte de la asamblea, es una obligación. De ahí viene la palabra idiota, que a nosotros nos ha llegado como retrasado, ¿no? Como subnormal. Bueno, el idiota es una transformación de la palabra. El idiotes no era otra cosa que aquel que se desentendía de las cuestiones públicas. Pues siguen siendo idiotas. Y siguen siendo idiotas. Sí. Y siguen siendo idiotas, ¿no? Pero además, el otro elemento es el gobierno bajo la autoridad de la ley. Lo que hoy llamaríamos el imperio de la ley. El gobierno no puede estar por encima de la ley, y la ley la decide la asamblea, ¿no? Y hay dos características centrales, y aquí lo dejaremos y ya lo desarrollaremos en la próxima sesión, cuando retomemos el tema. Hay dos características que están implícitas en este planteamiento de la política. Una es el patriotismo, que no tiene nada que ver con el a por ellos, oe. No, eso es una invención. Es una invención nuestra. El patriotismo como los valores culturales en los que nos reconocemos como parte de algo común entre nosotros, e independientemente de quiénes seamos, nos sentimos vinculados al otro, esa pietas de la que ya hablaremos más adelante, esa pietas
que representa el espíritu de pertenencia a lo común, y por supuesto la otra característica, la obligación de cada ciudadano de esforzarse por pertenecer y sostener la unidad política. Y como siempre, nunca mejor que en palabras de Aristóteles, no debemos considerar al ciudadano como perteneciente solo a sí mismo, sino más bien que cada ciudadano pertenece a lo común, al Estado. Y yo creo que no es mejor momento este para dejar aquí la sesión, que nos quedemos pensando en esto. Espero que os Muy haya bien. gustado la lectura hoy. Buena semana. Buena semana. Igualmente, Igualmente. gracias. Hasta luego. Adiós, buena semana. Chao. Fin de semana. Adiós a Adiós. todas. Chao. Adiós. Aprovechar el fin de